Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina. Aquí llegué del gimnasio con ganas de hacer videitos, entonces estoy haciendo unos cuantos. Estamos volviendo a hablar de los rapecitos. Ahorita les voy a hablar acerca de un rape que no es fácil de comprender, porque yo les digo, es el rape Jatoba. Es un rape que nos empodera frente a la mente y esto a veces no es fácil de comprender. Voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Hay personas que son muy mentales, que todo lo quieren racionalizar, su mente tiene mucho poder, sus pensamientos intrusivos los afectan en todos los ámbitos de la vida. Y hay personas que sin ser tan mentales también atravesamos momentos donde por ciertas circunstancias de la vida la mente se apodera y empieza a enviarnos estos pensamientos que no tienen fin y nos empiezan a afectar. Nos convertimos en los pensamientos y es un pensamiento tras otro y empieza a afectarnos muchísimo. ¿A qué me refiero yo con un rape que nos empodera frente a la mente? Cuando entramos en estos momentos, o las personas que son así muy mentales, la mente tiene mucho poder. Entendamos que nosotros no somos nuestra mente, nosotros somos el observador de los pensamientos. Hacer rape Jatoba o hacer meditación o hacer algo no significa que estos pensamientos dejen de aparecer, porque así ya es, así son esos momentos donde los pensamientos nos invaden. Lo que hacemos al empoderarnos frente a la mente es poder, número uno, distanciarnos de esos pensamientos, no ser los pensamientos, y al no ser los pensamientos, cuando estos nos invaden, no nos afectan, o nos afectan muchísimo, muchísimo menos de lo que nos afectan normalmente cuando está esta invasión de pensamientos. Y al irnos empoderando frente a la mente, tenemos la capacidad de decirle, bueno, basta. O cuando son tal vez pensamientos catastróficos, cosas terribles que supuestamente nos van a pasar porque la mente siempre imagina el peor escenario, nos da la distancia para poder observarlo y poder decir, ¿sabes qué? A uno mismo, a uno decirse esto no va a pasar o esto no es así. Es un rape que nos ayuda mucho a distanciarnos, a tomar nosotros el control de nuestra mente, que la mente deje de ser la que manda, que deje de ser la que gobierna nuestra vida y nosotros, el observador, poder dirigirnos nuestros pensamientos, poder decirle silencio, poder decirle estoy haciendo otra cosa. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Es un rape que todos deberíamos trabajar en ciertos momentos, o los que somos muy mentales, pero es un rape que de verdad nos ayuda a tomar el control de nuestra vida, a tomar el control de nuestra actividad mental, y esto es algo que necesitamos todos. Espero haber logrado como plasmar en palabras lo que se puede lograr con este rapé.